sangre de un gran número de cristianos mártires que también hoy, de manera dramática, sigue siendo derramada en el campo del mundo, con la esperanza cierta que fructificará en una cosecha abundante de santidad, de justicia, reconciliación y amor de Dios. Teníamos dificultades a la existencia digna de la mujer. Sometimiento, explotación, anonadación, poca participación política y todo lo demás. Y también la lucha de luego de las mujeres, que es valiosísima en todo esto, pero son cosas que han quedado invisibilizadas, ¿no es cierto? Pero existe el otro lado de la misma moneda, en donde la mujer es protagonista, la mujer es la que sostiene el hogar, la mujer es la que nos remite a lo que fueron las primeras mujeres que encontraron los jesuitas en estos lugares. Deciden organizar éxodos y van fundando pequeños pueblos. San Francisco, San Lorenzo son pequeñas muestras de pueblos que van organizando a su manera y con un componente religioso grande. Y empiezan a organizarse las migraciones, es donde entra la Loma Santa. Y Nicanor es acusado de esto, de ser uno de aquellos que organiza revueltas, que organiza éxodos. No sabemos de Nicanor que haya hecho algún éxodo, porque él es asesinado junto con su esposa en Trinidad.
La rebelión surge en secreto, ¿no? Pero ¿cómo podemos rebelarnos si como indígenas estamos bajo la tutela de nuestro patrón? Si nos vamos, nuestro patrón se va a dar cuenta de que no estamos. Y además, como era un movimiento masivo, entonces ahí surge no solamente conflictos, estamos hablando de peleas entre carayanas e indígenas, sino de que van dejando los pueblos, los vacíos, lo cual den a destacar estos hechos como Nicolasa. Y no solo como Nicolasa, sino debe haber muchas historias similares a ella que no han sido investigadas y no han sido publicadas, ¿no? Pero durante durante casi toda esa década entonces van a aparecer muchos líderes, ¿no? La aparición de muchos líderes, tanto hombres como mujeres, ¿no? Entonces están Gregorio González, Pero Ignacio Muiva, el señor Cubene, su esposa también está, Nicolasa Noce Cubene, y otros que también no los registra la historia hasta hoy, que ha sido muy mezquina. Dentro de la lucha indígena también está la lucha de las mujeres, ¿no es cierto?, que de hecho son muy poco conocidas también dentro del ámbito histórico, ¿no? El reconstruir la historia nos ha costado mucho, visibilizar a muchos personajes también nos ha costado bastante, somos muchos los investigadores que trabajamos en esto, pero en realidad la lucha de las mujeres indígenas siempre fue fundamental, ¿no? Fue fundamental porque detrás, por ejemplo, de todo un movimiento, obviamente que estaban las mujeres valerosas, valientes. Nicolasa Noza de Cubene llega a ser prisionera y ejecutada también junto a muchas otras mujeres también valientes, que de hecho nunca dijeron nada, nunca, como dice, nunca cantaron nada, ¿no? De ella se habla, pero sin embargo, el mismo día que ella murió, murieron muchas más mujeres, ¿no? También dando su vida por la misma causa, por la misma lucha. Eso nos da a entender de que la revolución, en este caso de la guayochería, no era netamente de los hombres, no solamente eran ellos los que vivían el abuso, ¿no? Entonces yo creo que para mí es una figura que realza a la mujer y a la mujer indígena. Estamos hablando de que la rebelión era masiva, pero también era familiar, ¿no? Yo me voy con mis hijos, con mi esposo, y nos vamos. En aquel entonces el prefecto, don Daniel Suárez, dice: no es posible que nos quedemos sin mano de obra. Y entonces mandan una expedición en busca de indígenas. En esta primera expedición, cuando llegan cerca a San Francisco, los indígenas ya huidos, ¿no?, les dan una paliza y los masacran. Esta primera expedición fue un fracaso de cara al prefecto. Cuando vuelven con esta noticia de haber sido derrotados por los indígenas, empiezan a crear toda una maquinación en contra de los indígenas y organizan el comité de guerra. En este comité de guerra, evidentemente, está como presidente el prefecto, ¿no? Pero está alguien más que Arteche lo nombra y que es muy importante: Nicolás Suárez, gran gomero, para muchos el progreso del Beni. Arteche no lo coloca así, coloca en esa comisión está Nicolás. Entonces, el prefecto de entonces es un instrumento político de la Casa Suárez. En la segunda expedición van destruyendo cuanto pueden a su camino
Y corre el rumor de que en Trinidad atacarán a los blancos. Hay una versión de que son los indígenas insurrectos que quieren sorprender a los Carayanas porque los indios no querían tener una presencia carayana acá porque les iba demasiado mal. En Trinidad se les ocurrió creer que estaban sublevados. Y es ahí la primera referencia que yo conocí al menos. Y gracias a, bueno, creo que el documento fue encontrado en Lima por Bernardo Gantier, un jesuita, en los 80s. El documento fue retomado por Jorge Cortés, otro historiador. Y él hace una publicación de este diario con las notas, con notas de él, de otros documentos y de la revisión de otros documentos. Y es ahí donde aparece la figura de Nicolasa Nosa de Cubene. Nicolasa Nosa es un nombre que nos abre a la historia, nos abre un contexto concreto y nos abre a unos pueblos bien identificados. A Nicolasa entra en los registros, obviamente con la guayochería, ¿no? Por los movimientos que vienen haciendo los indígenas. Si bien registran a Andrés Guayocho como el precursor de esto y aparecen otros personajes que van de la mano con él, yo creo que el hecho de que se haya tomado en cuenta a Nicolasa como una mujer que se negó en este caso a delatar todo ese movimiento que había. Nicanor, el esposo de Nicolasa, entra en mucha actividad. Es de los hombres que reflexiona y se da cuenta que algo está mal. Estamos hablando de algo bastante grande para la historia de los mojeños. Mojeña de aquí, ella al parecer de una familia muy distinguida, un poco de la crema indígena, digamos acá. Los Nosa, muy conocidos, Frutos Nosa, el otro Nosa, los otros Nosa. No todos los indígenas son del mismo pelo. Nicolasa Nosa venía de esta familia. Al ser hija de un corregidor y al ser esposa de un cacique, ella pertenecía a la familia de notables indígenas. No era una mujer corriente para empezar. Desempeñaba unas funciones de gobierno junto a su esposo. No es tan conocida en el medio por el hecho de que no se ha difundido, pero para las mujeres que sí conocen al respecto y han llegado a obtener cierto conocimiento de sus acciones o del papel que desempeñó, sí representa, ¿no? Al igual que lo representa, por ejemplo, no sé, una Bartolina Sisa en lo que es en el lado occidental. Todo esto nos remite a que Nicolasa tenía muy presente que aquella explotación que estaban viviendo los indígenas de parte de los gomeros no podía permanecer en el tiempo. Y es cuando organizan revueltas y éxodos. Pretendían refrenar todo ese movimiento o esa rebelión que se estaba dando. El día de la resurrección del Señor, o sea, habría sido Semana Santa, ¿no? Domingo. Los indígenas principales, estaban escuchando misa. Entonces, en vez de ir a algún lugar, a su casa a refugiarse, todos vinieron a la iglesia. La iglesia para los indígenas representa ese lugar, esa casa de refugio. Ese complot es descubierto por los mismos carayanas y ahí adentro esperan que entren a misa, aquí, en esta iglesia de aquí, de la catedral, que no era catedral en ese momento, y ahí los agarran y le meten huasca y le meten arcabuces y todo eso. Pero además los sentenciaron, a los indios principales especialmente, los sentenciaron a recibir entre 50 y 100 azotes. Ahí aparece la mujer de este líder, doña Nicolasa, y empiezan a someterla al chicote, azote tras azote tras azote,
para que decirle dónde están los otros, dónde está el marido. Dice, no, no la voy a denunciar, yo prefiero morir a Huasca. Pues muere a Huasca. Bueno, los registros mencionan que fue asesinada por azotes. Bueno, era la forma de castigar, ¿no? Entonces, aparentemente uno no podía aguantar cierto número de abusos físicos. Hay ciertos autores que mencionan que fue a la iglesia, que fue en el atrio de la iglesia, otros que fue en la plaza y ha surgido ciertas interpretaciones, pero sí fue en un lugar público por el hecho de que se tenía que usar como señal de escarnio. Entonces, lo que dice Arteche es que es en esa circunstancia que Nicolasa Cubene es azotada, ¿no? Entre todos los demás eran hombres, ella era la única mujer, porque no quería señalar dónde estaba su marido, que era este señor Nicanor Cubene. Y entonces, según Arteche, muere por razón de los azotes. Hay otra versión de la Nicolasa Nosa. Hemos tenido acceso a un testamento de Nicolasa Nosa de Cubene, que curiosamente no había muerto, ¿no? Señala que no sabe si su marido está vivo o está muerto. Pero ¿cuál es el valor de Nicolasa? Porque después de 2 años de acontecidos todos aquellos atropellos y las matanzas que se dieron en Trinidad, ¿por qué seguía en la mente de las personas el nombre de Nicolasa Nosa? ¿Y por qué 2 años después el padre Arteche recoge datos sobre Nicolasa? Quiere decir que ya el pueblo había construido alrededor de ella toda una simbología de la importancia de la mujer. De hecho, ella refleja la mujer mojeña, la valentía de las mujeres. Es un prototipo, diríamos, de lo que tendría que ser la mujer en adelante. Dicho de otro modo, Nicolasa, con su martirio, nombra la realidad de las mujeres. De ahí su importancia para nosotros. Entonces, yo la tengo así, ¿no? Como recuerdo, digamos, que somos nosotros sus seguidores de ella. Nosotros las mujeres, por ejemplo, somos las que buscamos el bienestar en nuestra familia y también luchamos fuertemente en lo que es la comunidad y las organizaciones comunales que tenemos. Eterno Padre, eñitimo rococouri, eñitijro cobocouri etoto. Vitori solaire, yuri oire vitin nichicha no yono te poca poche. Huitiri pojo cabem tone chichali, ukara wo chichali, eto poco coricho eto. Nimitropli ivie eviti nichicha no yono. De toda esta lucha que hemos tenido, siempre yendo a las comunidades, es ahora donde vemos ya que un poco las mujeres nos animamos a ejercer un cargo. Nosotros como mujeres y como pueblos indígenas, nuestro vivir de nosotros, eso es lo que estamos demostrando ahorita, qué trabajamos, qué hacemos, y eso es lo que ahorita estamos viendo, ¿no? Hasta donde yo lo he escuchado, para ellos es una heroína, es una mujer que no solo apoyó un movimiento religioso, ¿no? Sino que además trató de proteger, porque estamos hablando de que era una mujer, era una madre de familia, también tenía hijos, no sé cuántos exactamente, pero es una figura heroica, ¿no? Es una heroína. Esa es la versión, digamos, después que se ha recuperado. Y esa figura social de mujeres un poco se trató de recuperar hace unos años acá. Gracias a ella se tiene una visión completa del mundo femenino de lo que es Mojos.